Buenos días. Vamos a arrancar con la primera ponencia de la jornada Gobernabilidad Democrática y Medios de Comunicación que estamos desarrollando esta mañana en la Asamblea de Extremadura. Dentro del proyecto Desafíos de la Cooperación al Desarrollo, tenemos con nosotros a Juan Luis Manfredi Sánchez, que es profesor titular de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, director académico del Observatorio para la Transformación del Sector Público, que ha desarrollado y dirigido numerosos proyectos de investigación relacionados con transparencia, rendición de cuentas y participación en gobiernos locales, así como medir el pluralismo y la diversidad de los medios y las empresas periodísticas, desarrollando numerosos libros y artículos sobre estas materias, fruto de trabajos de campo realizado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. Es del mismo modo miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y miembro del Consejo Editorial de Es Global, revista de referencia del periodismo internacional en español. Él nos va a abordar una ponencia marco sobre calidad informativa, derecho a la información veraz y transparencia en sistemas democráticos. Les dejamos con él y luego tendremos espacio para el debate. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación y a la Agencia por la invitación. Les aseguro que yo, que vengo de fuera, les aseguro que el sitio impresiona bastante. Ayer anoche tuvimos la suerte de pasear un poco por la ciudad, aprovechando que no hacía demasiado frío, y la verdad es que da gusto pasear por la ciudad. Les felicito. Yo hacía muchos años que no venía, está preciosa. Bueno, después de esta intervención que tiene que ver con mi paseo nocturno, si les parece, intervendré hoy en tres partes, digámoslo así. Primero haré una primera y brevísima intervención sobre por qué es el tema de nuestro tiempo. El segundo eje tiene que ver con explicar en qué consiste la transparencia y la gobernanza, y acabaré haciendo algunas recomendaciones de política pública que son tangibles, que son reales, ¿no? A mí me disgusta cuando yo, como profesor, pedimos lo imposible, porque lo imposible es muy difícil de conseguir. Yo creo que las recomendaciones, y las podremos discutir luego, o bien en el café o bien durante la intervención, son reales, son tangibles, son accesibles, ¿no? Bueno, pues lo primero que yo pienso cuando hablamos de medios de comunicación, de gobernanza y de transparencia, es que tenemos que dejar de pensar en los medios que conocimos, ¿no? Los medios que conocimos tenían que ver con levantarse por la mañana, salir de tu casa a comprar el periódico para intentar tener una información equilibrada o algo parecido. Eso ha desaparecido. Los medios ya no son eso, los medios son ya muchísimas cosas. Ustedes, como yo, tienen un grupo de WhatsApp donde a diario les mandan noticias, informaciones, recortes. Tenemos un perfil en Facebook o estamos en Twitter. Además, nos informamos en la prensa tradicional y además estamos conectados a la radio y a la tele. Pero desde luego los medios ya no son ese espacio reducido donde los profesionales de la información elaboran, editan, seleccionan y publican información. Ahora estamos en un mundo mucho más complejo. Por eso les traigo esta diapositiva, que es seguramente una de mis preferidas, ¿no? Conocen bien el cómic, ¿no? ¿Alguien se acuerda por qué son especiales estos señores del cómic? ¿Perdón? ¿Son zombies? ¿Qué les pasa a los zombies? ¿Están vivos o están muertos? Bueno, podríamos discutir mucho si están vivos o están muertos. Podríamos discutirlo. Lo que le pasa a los medios no es que estén muertos, ni muchísimo menos. Lo que le pasa, y traigo aquí la sociología de Ulrich Beck, es que solemos utilizar palabras como si nada hubiera cambiado. Cuando hablamos de políticas de comunicación, a menudo pensamos únicamente, bueno, pues vamos a regular un poquito mejor la tele, la radio y la prensa. Bueno, pues se está dejando fuera al 50 o al 60% de los canales de información que a día de hoy están funcionando. Por eso
abramos la mente, abramos las capacidades de gestión, creemos e impulsemos políticas públicas que sean más generosas, ¿no? Uno de estos 4 va a afectar a nuestra forma de trabajar, no sé cuál, no sé en qué momento y no sé si serán otros, pero estoy seguro de que nuestra forma de relacionarnos con las redes sociales o con los 4 grandes, algún malvado diría que son los 4 jinetes del apocalipsis, yo no lo voy a decir. Otros le llaman los GAFA, ¿no? Google, Amazon, Facebook y la última, Amazon, ¿no? Creo que es. Bueno, este es el contexto en el que estamos, un contexto que mezcla sociología, economía, política, opinión pública, un contexto donde aparecen leyes de transparencia por todo el mundo en los últimos 10 años y donde, soy optimista, creo que el ciudadano por fin ha descubierto que se pueden exigir más cosas a los poderes públicos, donde los medios de comunicación también han descubierto que a través de la transparencia y las leyes de acceso podemos hacer mejor periodismo. Yo por eso les animo a abandonar el mundo de la tranquilidad, el bonito mundo de, bueno, mi periódico, mi radio, mi tele, para intentar conducirnos por la senda del caos, no está mal. Bueno. Yo les planteo ahora 12 tesis sobre qué sería la transparencia y qué sería la gobernanza, a ver si más o menos estamos de acuerdo y qué efectos tiene en el pluralismo. Cerraré esta intervención con un análisis de cuál es la situación en España. En España no estamos tan mal, esto me gusta repetirlo. Tenemos varias fallas, pero no estamos tan mal. La primera tesis tiene que ver con el acceso. Si a ustedes les interesa el derecho a la información, hay un enorme debate intelectual sobre si el derecho a la información, el derecho al acceso es un derecho fundamental o no. En realidad importa poco. Para mí, seguramente siguiendo las tesis del profesor Emilio Guichot, si el acceso a la información es precondición de la ciudadanía política y, por tanto, tiene naturaleza ius fundamental. Sí es un derecho fundamental. Básicamente porque sin acceso no hay libertad de expresión, no hay libertad de opinión, no se puede tener un pensamiento crítico. Si yo no puedo acceder a las fuentes, es imposible que podamos pensar con cierta libertad, es imposible que podamos tener capacidad de contraste. Si tenemos un pensamiento monolítico, si solamente tengo acceso a la comunicación institucional y no tengo capacidad de acceder al dato, pues seguramente el periodista va a estar cortocircuiteado, ¿no? La segunda tesis tiene que ver con la vida pública, ¿no? Esta es una fotografía bastante interesante, ¿no? ¿Saben qué sucedió este día o cuándo o de qué manera? Este es el día de la revolución de la Plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo. Ese es el día que el presidente de la República Egipcia cortó el acceso a Internet. Esa es la forma de cortocircuitar la vida pública en la actualidad. Eso, afortunadamente, tuvo poco impacto porque otros poderes también contrarrestaron ese corte por otras vías. Básicamente, tanto Google como Vodafone abrieron servidores en países vecinos para dar cobertura y seguir utilizando redes sociales con total normalidad. Esa gobernanza de la vida pública tiene efectos económicos. Yo creo que a veces tenemos que tirar de la economía, que no es muy idealista, pero es muy cómodo para pensar algunas cosas. A menudo el pensamiento mágico, y me voy a permitir 2 ejemplos, invisibiliza las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿vale? Le podemos llamar populismo, le podemos llamar como queramos. La transparencia, en esta vertiente de rendición de cuentas, lo que tira es tenemos que explicar a los ciudadanos qué consecuencias tienen las decisiones que toman. Por ejemplo, 2 casos muy concretos, ¿quién le ha explicado a los ciudadanos británicos las consecuencias del Brexit? Eso tiene unas consecuencias directas y el próximo 29 de marzo finaliza esa relación. ¿Alguien lo ha explicado? ¿Somos conscientes de las consecuencias que tiene? O intentaré mencionar pocas veces el caso catalán, pero 1 o 2 veces creo que es necesario. En el proceso de independencia o en la propuesta de independencia, como lo queramos llamar, ¿alguien le ha explicado a los ciudadanos quién va a pagar las pensiones del nuevo país? Eso se ha debatido porque tenemos que explicarle a los ciudadanos qué consecuencias tienen las decisiones que toman. Si uno se va, perfecto, pero tiene consecuencias, ¿no? Aquí hay todo un universo de posibilidades a través de los datos abiertos, del gobierno abierto, que también tienen una vertiente económica que merece la pena explorar.
Por ejemplo, en su función o en su mecanismo contra la corrupción. Yo no voy a sugerir que la transparencia elimina la corrupción, eso no es cierto. Tenemos muchos estudios y eso no es cierto, pero sí la dificulta. Y cuantos más mecanismos tengamos para combatir la corrupción, pues menos tendremos. Por eso será importante enfocar la transparencia como una rendición de cuentas, como una exposición de datos, como una publicación activa de contratos. Todo esto mejorará la calidad de la vida pública. La tercera reflexión tiene que ver con lo que Daniel Innerarity llama democracia del conocimiento. Vivimos en un entorno complejísimo. Esta es una fotografía reciente de lo que está pasando con la política informativa de Rusia. Yo les aseguro que me considero una persona bien informada, bastante bien informada. Y también les aseguro que estoy convencido de que una de cada 20 noticias que leo es mentira. Y no sé cuál es. Ese es el problema. No sé distinguirla ya, porque hay algunos que hacen contenido falso, otros que crean granjas para retuitear cosas para que aparezcan en mi algoritmo, otros que directamente promueven el discurso del odio, otros que promueven contenido manipulado, otros que modifican las fechas, otros que hacen todo tipo de malas prácticas periodísticas con el ánimo de influir en la opinión pública. En una sociedad muy compleja como es la nuestra, donde hay problemas de ciencia, de tecnología, problemas que tienen que ver con la economía internacional, esto nos hace mucho daño, porque no somos capaces de distinguir qué es real, qué es información y qué es propaganda. Esto, de verdad, es uno de los temas que más me preocupa en este momento. La segunda parte tiene que ver con la gobernanza y el buen periodismo. Aquí hay dos escuelas de pensamiento principalmente. Cada uno puede elegir la que considere más oportuna. La escuela norteamericana habla de una intervención minimalista. El Gobierno no debe hacer nada en políticas públicas de comunicación. Lo que tiene que hacer es intervenir poco. Esto tiene una base en la doctrina del Tribunal Supremo de Estados Unidos que quizás les suene. La cita es más o menos así. Las mejores ideas sobrevivirán en el mercado libre de las ideas, el free market of ideas. Es decir, la gente que hable lo que quiera, que pongamos fake news, da igual. Habrá capacidad para que la gente tenga criterio. Esa es una doctrina muy liberal, seguramente incompleta. En Europa hemos optado por una vía más intervencionista y seguramente más completa que la norteamericana. La intervención tiene que ver con las infraestructuras, con el contenido y con la información financiera. En primer lugar, porque las infraestructuras son limitadas. Por eso en Europa promovemos que haya licencias, que haya concesiones, que haya inversiones, que haya transparencia en la tecnología, que sepamos quién está promoviendo un canal de televisión, que sepamos qué tipo de audiencia tiene, que sepamos cuántos millones capta en publicidad. En el ámbito de los contenidos, Europa está a la cabeza en la defensa de las minorías y del pluralismo. Podríamos hacer más cosas, sin duda, pero cuando comparamos nuestro ecosistema mediático con otros, con el norteamericano, con el anglosajón o con algunos otros, estamos muy avanzados. Y la tercera pata tendría que ver con la información financiera y los conflictos de interés. Esto lo vamos a ver rápido. A finales de los 90, en Estados Unidos se estudió el impacto de la salida a bolsa de los periódicos o de los grupos de periódicos. ¿Y saben cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pues un desastre. Porque salir a bolsa exige una suerte de financiación que tiene que ver con los cuatrimestres, que tiene que ver con los resultados, y eso casa poco con un modelo periodístico que es más bien de hormiguita, que da beneficios, por supuesto, pero que no siempre puede generar resultados económicos a corto plazo. Además, la relación con el capital bursátil genera evidentes conflictos de interés. Cuando uno tiene en su accionariado intereses de otras áreas de la economía, bien sea la construcción, bien sea el cemento, la energía, pues entra en conflicto la titularidad del medio, los intereses periodísticos, la inversión publicitaria. Ahí esto no funciona bien. En segundo lugar, el periodismo es relevante en la medida en que tiene una actividad informativa que vertebra la vida pública.
Señalaba la presidenta de la Asamblea de lo que hablamos y de lo que no hablamos. En realidad, el poder de los medios no está en decidir qué hablamos, eso está ya muy estudiado, ¿no? Esa teoría funcionalista de los años 50 de yo emito un mensaje en la tele y la gente lo va a repetir como un papagayo, eso no es real. Lo que sí es real es que de lo que no hablamos es de lo que no sale en la tele, eso seguro. Eso sí es un poder fuerte. Por eso, bueno, uno puede tratar de hacer todo lo que quiera por incluir en la agenda nuevos temas, ¿no? Como veremos en la primera mesa de hoy, pelear para intentar romper las dinámicas de agenda informativa de los periódicos, pero eso es realmente difícil, porque de lo que no se habla, pues es más difícil convencer a la audiencia de que es relevante, de que tiene impacto en su vida personal o que tiene consecuencias de las decisiones que toma, etcétera. Esta idea de transparencia, gobernanza, periodismo tiene también por lo menos dos dinámicas, ¿no? Una interna y otra externa. La interna tiene que ver, por ejemplo, con los criterios editoriales. Ahora Google trabaja con el Diario Público para elaborar un proceso de rendición de cuentas en cuáles son los criterios editoriales que llevan a informar de unos temas y no de otros. A menudo los criterios editoriales tienen que ver con el propio interés del periódico, con los recursos, con las fuentes que tienes. Bueno, pues no está de más contárselo a tus lectores. ¿Por qué has decidido informar de este tema y no de otro? Ese proyecto que aspira a ser un estándar, yo creo que está bastante bien, ¿no? La transparencia interna tiene que ver con la credibilidad, con las marcas y con la veracidad. Todavía las grandes marcas periodísticas, y me refiero a Antena 3, El País, Onda Cero, las que fuera, tienen mucho más peso que el periodismo individual. Por eso es muy importante que sean transparentes, por eso es muy importante que sepamos a quién pertenecen, quién está detrás, qué relaciones hay, si tienen relaciones cruzadas, si tienen, por qué el tertuliano pasa de una cadena a la otra y escribe en los mismos periódicos. Eso tendríamos que saberlo y tenemos que saberlo con mayor naturalidad. Sobre la calidad hay por lo menos 3 patas que tenemos que investigar. El primero tiene que ver con el procedimiento, la segunda con los contenidos y la tercera con los resultados. En relación con el procedimiento, deberíamos de conocer cuáles son las estructuras de mercado. Para conocer el grado de independencia y pluralismo de un país, tendríamos que ver cómo se financian los medios. Si vienen solo por la vía pública, si vienen vía subvenciones, si hay un mercado de consumo, es decir, que la gente compra periódicos, si tenemos puertas giratorias, es decir, gente que ahora es jefe de gabinete y ahora pasa a un periódico, ¿no? Como ha pasado recientemente en Estados Unidos con un ministro que ha comprado un periódico, o cuál es el grado de profesionalización de los periodistas. El mayor avance, yo les animo a leer ese texto, el mayor avance que trajo el país al sistema de medios en España fue el siguiente, fue el primer periódico que pagó bien a sus periodistas, el primero. Por eso fue el periódico o el mejor periódico durante la transición, porque tenía a los mejores periodistas, porque podían dedicarse en exclusiva a hacer información. Hoy no hace falta que les pregunte a ustedes qué tal está la profesionalización, qué tal están los salarios, la precariedad, la contratación. Eso debilita muchísimo el sistema. Cuando la pieza final, que es el periodista, tiene una baja profesionalización, que no tiene que ver con la baja cualificación, pues difícilmente podemos hacer buen periodismo. Como decía, la segunda parte tiene que ver con los contenidos. En esa relación de calidad, lo que prima a día de hoy, basta que abran sus móviles y lean una noticia, es la emoción. La emoción, el deseo de transmitir cosas, y hay muy poco peso, muy poco valor en la información razonada, en la información tranquila y sosegada. En el ámbito, cualquier noticia que ustedes lean, abajo, lo que aparece online, 6 noticias que te pueden interesar dado que usted ha leído sobre este tema. Pues de las 6 es que ninguna me suele interesar, porque todas son, adivina en qué se parece Juego de Tronos a Cataluña. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la información? Es muy divertido, pero no tiene nada que ver con la información. La tercera parte tendría que ver con los resultados, que es lo que llamaríamos el diseño institucional o el diseño de gobernanza. Es un milagro
que las cosas funcionen si están mal diseñadas. Y pienso en este caso en los medios públicos. Es muy complicado que los medios públicos actúen con libertad informativa si sus presupuestos dependen de que alguien los apruebe. No tienen autonomía financiera, no tienen capacidad para contratar, no tienen capacidad para decidir sus temas. Con ese mal diseño, los medios públicos en España hacen lo que pueden, de verdad. Hacen muchísimas cosas buenas, a lo mejor más de las que pensamos, y comparado en perspectiva, muchísimos programas nuevos. Para mí la Radio Nacional es una delicia, Radio 5 es una delicia, Radio 3 y Radio Clásica es una delicia, pero a lo mejor la parte informativa flojea, precisamente porque carece de esa libertad. Pues eso tenemos que denunciarlo y señalarlo. El sexto punto tendría que ver con la innovación social. Aquí voy a hacer una defensa de lo que sería las políticas públicas. Tienen que ser tractor del cambio, tienen que avanzar a la sociedad, tienen que contribuir a que las cosas cambien. Por eso tenemos que promover y tenemos que animar y tenemos que apoyar que las instituciones públicas hagan demandas de cambio. A menudo la sociedad no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Esto de hacer encuestas para ver qué hacemos con la plaza, si le ponemos un nombre u otro nombre, lo que nos dicen los estudios es que solo votan los más interesados, no hacen una gran representación. Por ejemplo, este verano en Zaragoza, en relación con el tranvía, al final solo votó el 1% de la población. Bueno, pues la gente quiere participar, pero quizás esa no es la vía, hay otras, no sé cuáles, pero hay otras. Lo que tenemos que intentar integrar aquí, lo que tenemos que demostrar, lo que tenemos que reconocer es que necesitamos otros indicadores. No sé cuáles son, les doy alguna pista. Por ejemplo, cómo tratan las empresas a sus empleados. Si vamos a dar una licencia, ¿podríamos investigar como periodistas si esa empresa está recién creada? Esto ha pasado en el escándalo del canal de Isabel II. ¿Cómo gana la licitación una empresa recién creada para construir un canal? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues ahora sabemos que es posible porque era el cuñado de un hermano de un amigo, con lo cual, corrupción. Innovación social la necesitamos para promover, bueno, pues que otros valores se integren en los contratos públicos, que haya una compra pública innovadora, que no todo vaya a precio, para concluir, ¿no? Sobre economía, yo creo que hay por lo menos 4 puntos interesantes, ¿no? El primero tiene que ver con la información financiera y los acuerdos de gobierno corporativo. ¿Por qué se le paga un dinero a los directivos y a los presentadores de televisión? Convendría saberlo. La BBC publica todo lo que ganan todos los empleados de la casa. Así sabemos, por ejemplo, quién es el mejor pagado. ¿Lo saben ustedes? Gary Lineker, para hacer sus comentarios sobre el estado del fútbol. Es el mejor pagado de la BBC. Gracias a eso sabemos que hay una brecha salarial entre hombre y mujer en la BBC, que se ha reducido, pero existe. A igual puesto ganan menos las mujeres que los hombres. Bueno, pues si esta transparencia la tenemos en la economía, podremos, como decía, señalar demandas de cambio, innovación social, podemos identificar cuáles son los problemas que tenemos, podremos pedir o podemos exigir a los medios y a las instituciones que cambien la forma de actuar. Esto hay varios mecanismos, cada uno puede elegir el que quiera. En el Reino Unido hay una cosa que se llama el test de valor público. ¿Tiene sentido que los medios públicos compren los derechos del fútbol? ¿Tiene sentido que los medios públicos emitan, no voy a juzgar, pregunto, emitan o dediquen espacio a la religión, a determinadas, emitan la misa el sábado por la mañana o el domingo por la mañana? Bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, vamos a hacer un plan y así sabremos cómo actuar a largo plazo. Eso se llama el test de valor público, que nos da 2 claves: importancia del contenido, función social. ¿Vale? En los Países Bajos esto se llamaría el acuerdo de desempeño o el plan de concesión. Yo no doy una concesión a una televisión privada para que emita videoclips o para que los revenda. Lo que estamos viendo en la TDT y ustedes en su casa cuando llegan por la noche es
15 o 20 canales de televisión y otros 15 o 20 de teletienda. ¿Tiene sentido eso? Bueno, seguramente no. En Alemania se habla del plan de nitidez y el plan de responsabilidad. Son, como les digo, indicadores distintos. Esa idea del valor público está muy alejado de esto que dice Trecet, ¿no? Ese titular no le hace justicia, porque precisamente lo que señala Trecet en la entrevista es que pensar los medios en términos de followers hace mucho daño. Porque ustedes quieren followers, los quieren, tienen $100, los podemos comprar antes de terminar. Y mañana nos levantamos con 25 millones de seguidores. ¿Tiene eso sentido? Pues hay directivos que piensan que eso tiene sentido. Bueno, estamos viendo que eso crea bolas, ¿no? Bolas de nieve, se genera ese efecto de bola de nieve de tal periodista tiene muchos seguidores, por lo tanto debe ser buenísimo. Bueno, lamentablemente o afortunadamente la audiencia no solo se mide por followers, tiene que ver con la calidad informativa, tiene que ver con la generación de valor, con la generación de temas propios, con la capacidad de influir, con la capacidad de sacar temas diferentes a las notas de prensa, con la capacidad de crear temas propios, con lo cual, como señala Trecet en la entrevista, si solo medimos por followers, bueno, pues muchos de nosotros no tendríamos nada que hacer. Bueno, analizando cuál es la situación de España en el periodo 2014-2017, hay como 4 ejes que tienen que ver con la protección básica, con la pluralidad, con la independencia política y con la inclusión social. Permítanme ser optimista. O sea, España no está tan mal, de verdad. Podemos mejorar muchas cosas, pero, por ejemplo, en protección básica estamos muy bien protegidos. Es un derecho constitucional, está recogido en el artículo 20, la libertad de expresión está bien amparada, pero hay 3 problemas en esta protección básica, por lo menos 3. Primero, lo diré de forma educada, la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, vulgarmente llamada Ley Mordaza, genera conflictos para el periodismo, porque pone la carga de la prueba sobre el periodista. Demuestre usted que esto no ataca a la seguridad ciudadana. Esa no es la forma de pensar y esa ley necesita una revisión urgente, muy, muy urgente. En segundo lugar, y un poco en la cena hablábamos de esto, yo señalaría la poca efectividad del asociacionismo, de las asociaciones de prensa, de los colegios profesionales o de lo como lo queramos llamar. Es importante que los periodistas se hagan valer a través de esos mecanismos de asociación, que puede ser la FAPE, la Asociación de la Prensa de Mérida, la Asociación de Periodistas de Información Económica, la Asociación de Periodistas Medioambientales. O sea, se me ocurren cualquiera de ellas me vale. Puede ser a través de las propias asociaciones que veremos luego, a través de o fundaciones que veremos luego en la primera mesa. Cualquiera de ellas es buena, porque la precarización y la individualización de la tarea periodística no suele ser buena. Es mejor tener un buen asociacionismo. Y desde luego, si yo tuviera que señalar aquí una carencia grave, sería la falta de autoridades independientes, ese cacao que tenemos en la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el cierre del Consejo Audiovisual, la falta de transparencia de los consejos de administración. En eso tenemos una carencia muy grave. Ahí sí que estamos muy por debajo del estándar europeo. El segundo punto tiene que ver con el pluralismo, ¿no? El pluralismo tiene que ver más o menos con esto, ¿no? Con la diversidad, con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Hay poco riesgo en cuanto a estructura y titularidad de los medios. Se conoce, uno va al registro, se sabe lo que hay. Pero tenemos un riesgo medio en concentración de propiedad y un riesgo muy alto, y aquí sí lo señalo como peligro, decía antes las autoridades independientes, el segundo es la concentración cruzada. No es fácil saber qué intereses tiene un medio en otro medio. No es fácil saber qué intereses tienen las energéticas en los medios. No es fácil saber de qué manera influyen las grandes superficies en el desarrollo publicitario de los medios que empiezan. Esto no es fácil y eso es una amenaza al pluralismo. El tercer punto es la independencia política. Esta es una foto de la evolución de la inversión en publicidad institucional
por número de campañas arriba, por el presupuesto abajo. La publicidad institucional es el menor de nuestros problemas, porque esto por lo menos lo sabemos. Lo sabemos. No sabemos los criterios de reparto, no sabemos los criterios de selección, no sabemos los criterios de selección de las centrales de medios que hacen esta selección. Ahí sí está el problema. El problema está en que, además de la publicidad, que, como digo, por lo menos sabemos cuánto se destina, no sabemos cuántas suscripciones tiene un ministerio. ¿Por qué se suscriben a un periódico y no a otro? En función de la audiencia, en función del contenido, subvencionan a todos, los compran. ¿Por qué esa independencia política? ¿Por qué un ministro, un gobierno regional o un alcalde participa en una tertulia semanal en una emisora y no en otra? De eso no tenemos nada. Por eso, a pesar de que este es un problema gravísimo, que es la falta de transparencia en la asignación de campañas publicitarias de carácter institucional, es el menor de nuestros problemas dentro de este punto. Y, desde luego, para mí, como firme defensor de los medios públicos, el grave problema es la falta de financiación de los medios de titularidad pública. Yo no creo en Televisión Española, las autonómicas y Agencia EFE necesiten mucho dinero. Mucho dinero es una cosa que yo no sé lo que significa. Sí sé que necesitan el dinero necesario para hacer periodismo, que el periodismo es muy caro y que hacer buen periodismo necesita un plan a largo plazo. Si en la segunda mesa que veremos, ¿cuánto cuesta tener una buena red de corresponsales? ¿Importa? ¿Importa tener a un tipo trabajando en América Latina o necesitamos dos? ¿Necesitamos una persona en Washington o dos? Necesitamos... ¿Cómo hacemos esto? En la medida en que nuestros presupuestos están fijados sobre una base anual revisable, es prácticamente imposible establecer un plan estratégico a largo plazo. Y eso perjudica la independencia de los medios de titularidad pública. Si no sabemos dónde está el dinero o cómo nos financiamos, por eso no pondría el acento en cuánto, si es mucho o es poco, sino en la libertad que tienen para decidir sobre ese dinero. El cuarto eje sería la inclusión social. Siempre podemos hacer más, pero aquí España no tiene un grave problema. Podríamos hacer más porque podríamos tener más diversidad, más minorías, más representación, podríamos tener muchas más cosas, pero no es nuestro mayor problema. Sí señalaría como problema o como recomendación, y con esto ya voy concluyendo, la falta de un plan de alfabetización mediática general, ¿no? Esto lo incluiré, como decía, en las recomendaciones, que de verdad, vamos terminando, son 7. La primera sería tener una regulación inteligente. Yo empecé mi carrera académica como profesor de estructura de medios. Es la asignatura que estudia cuál es la relación entre el poder político, económico, mediático. Es decir, a quién pertenece Prisa, cuándo le va bien al grupo Z. Bueno, pues eso dejó de ser divertido el día que me cambiaban las normas cada año y medio. La televisión pública ha pasado en los últimos 10 años por 3 o 4 normas que cambian de fondo todo lo que tiene que hacer. Hoy están peleándose para ver si sacan ya a concurso el nombramiento del nuevo director general, si se aprueba el estatuto de redacción. Bueno, pues eso son pérdidas de esfuerzo. No tenemos un sistema público que sea tractor, sino que tenemos que cada año y medio vamos cambiando. Eso afecta a las inversiones, afecta al sector privado, porque claro, ¿debe el sector privado invertir en algo que a lo mejor el público ya va a hacer? Lo sabemos. ¿Sabemos si va a invertir en 4G? ¿Va a cubrir eso? No lo sabemos. Eso retrae las inversiones y es bastante peligroso. Necesitamos, sí o sí, autoridades independientes. Necesitamos que el Poder Judicial sea fuerte, pero necesitamos que la CNMC sea fuerte. La CNMC es una institución que a mí me ha sorprendido positivamente, pero creo que en este momento está muy verde, muy verde. Su capacidad sancionadora es nula. Entonces, si ustedes se saltan la norma de concentración de publicidad, de concentración de audiencia, de no emitir publicidad infantil
en horario infantil, de no emitir contenido adulto en horario infantil, si todo eso se lo saltan porque las multas no las pagan, pues ¿ustedes qué harían? Seguir saltándoselo, ¿no? Pues el día que la capacidad sancionadora sea real y afecte a la cuenta de resultados, veremos un cambio en la forma de actuar. La tercera pata sería empezar por el principio, ¿no? El principio son los medios públicos. Para mí, que soy deudor de la Escuela de Pensamiento Europea, pienso que los medios públicos pueden actuar de modelo de referencia. Lo que tenemos estudiado en Europa es que cuanto mejor son los medios públicos, mejores son los privados, y no al revés. Es decir, la BBC tiene un alto nivel de cualificación y de calidad, y eso hace que los medios audiovisuales británicos compitan por estar a ese nivel. En cambio, en televisiones donde, bueno, es un poco da igual, yo cuando trabajaba en uno de estos proyectos vimos pues escalofriantes informativos de la televisión húngara. Cuando digo escalofriantes, no se van a creer esto que le digo. Cortes del tipo, soy gitano y soy un ladrón, merezco que me pegue la policía, la verdad es que soy malo. Y estábamos todos en la sala, pues eso estaba en el informativo de prime time, justificando agresiones a los gitanos, a los musulmanes, los refugiados como ladrones. Pues claro, si ese es el modelo público, los privados ya ni les cuento lo que ponían. Eso está pasando en Hungría en este periodo, ¿no? Por eso pienso que es importante tener transparencia en la misión, en el contenido, en el test de valor público, como lo quieran llamar, es decir, ¿para qué queremos una televisión pública en los próximos 5 años y cómo la vamos a medir? ¿Va a ser solo por audiencia? ¿Va a ser solo por followers? ¿Ustedes quieren followers? Pongan a discutir un tema soez o pongan a discutir cualquier contenido del Real Madrid-Barça y tendremos audiencia a la que queramos. ¿Queremos una tele pública para eso? No creo. Deberíamos de romper, y estamos en ello, pero deberíamos de romper ya el paralelismo entre política parlamentaria y televisión. Es decir, si yo tengo 3/5 de la Cámara, me corresponden 6 consejeros, con lo cual, al final, la tele es un mini parlamento. No es un órgano, el órgano de administración, no es un órgano de trabajo, no es un órgano profesional, sino que al final responde a los intereses de los parlamentarios y, bueno, eso genera como poco, diré, tensiones. Tenemos que hablar de clave digital. Seguimos pensando, y decía al principio en mi introducción, seguimos pensando, y las políticas públicas lo vemos a menudo, en que esto digital es una moda, y como moda que es, pasará. Entonces, bueno, pues ya se recuperará la prensa de papel, no pasa nada, y ya se recuperarán las audiencias de televisión. Eso no va a cambiar, no va a cambiar y además va a ir a más. Esta es una fotografía que yo amo profundamente. La gente, Blockbuster, no sé si lo recordarán o si ya estoy demostrando mi edad demasiado, era un sitio excelente. Todos los estrenos en alta calidad, antes que nadie en DVD. Bueno, pues la gente dice, no, es que yo prefiero el P2P. Ahí no estamos hablando de quién paga, estoy hablando del modelo. Yo prefiero tenerlo en mi casa y no tener que venir aquí, que hace frío y está lloviendo y tengo que venir el lunes. No me interesa. Esa clave digital, yo siempre les recomiendo esta cita divertida del autotopista galáctico. No sé si se recuerda la novela, luego serie, ¿no? Esta forma de pensar la vemos en las políticas públicas todos los días. Todos los días. Pensamos que el WhatsApp es una cosa infantil, o pensamos que no es relevante, o pensamos que Twitter es para gente aburrida. Aburrida me refiero con tiempo libre. Y lo que descubrimos después es que son canales para la intervención en la vida pública, son canales para la propaganda, son canales para intervenir, son canales para promover contenidos. Bueno, pues es que la gente está en otras cosas. Por eso, si diseñamos políticas públicas únicamente pensando en las personas, bueno, pues de mi generación en adelante y no en las que vienen por detrás, pues nos quedan pues leyes, como hemos visto en España, desactualizadas antes de pasar al BOE. La participación, se puede hacer más. Yo decía que no es uno de los grandes riesgos en España, pero creo que se puede hacer más. Se puede hacer más porque se pueden dar más pasos para que quepan más personas, más colectivos, más intereses, para que ese asociacionismo tenga cabida, para que igual que tienen espacios determinadas
colectivos en la televisión pública le demos a otros colectivos. Yo, por supuesto, tiraré hacia lo mío. Lo mío podría ser las universidades, pero también podrían ser los municipios, las comunidades autónomas, las asociaciones, las fundaciones. Eso, de momento, no tienen participación ni en los órganos de gobierno ni en la representación en los mismos, ¿no? Por último, la reestructuración industrial. Lo que hemos visto, y recientemente en Cataluña me reía con una noticia, que es acusar al 155 del cierre de periódicos porque no llegaba la subvención. Eso es el mayor disparate que he leído en mucho tiempo. Pensar que vía subvenciones vamos a resucitar a los medios, eso está acabado. Los medios, y hoy veremos por lo menos 2 casos nuevos, tienen nuevas vías, bien sean fundaciones, bien sean organizaciones pequeñas, bien sean organizaciones no lastradas por una deuda financiera enorme. Pues eso tenemos que aceptarlo, y cuanto antes aceptemos eso, antes podremos tener unos medios públicos y privados saneados, podremos tener unos medios diversos. Parte de los grandes problemas que tenemos en este momento es los problemas de financiación de los grandes medios. En la medida en que su deuda está en manos de terceros, pues claro, es muy difícil tener un criterio editorial. Cuando tu deuda no depende de ti, mal vamos, ¿no? Y cierro, y ahora sí que es verdad, con una defensa de la alfabetización mediática, donde ahí necesitamos varias cosas para impulsar, para educar, para promover. Los periodistas podemos hacer varias que tienen que ver con educar sobre cómo leer los contenidos, cómo leer esto que señalábamos, ¿no? Lo que se dice y lo que no se dice, cómo leer noticias. Cuánto de sano es poder cambiar el dial y escuchar por la mañana las noticias en la SER y por la tarde en Radio Nacional, y así tener un poquito de diversidad. No hay que ser un yonki de la información, como dice un compañero, ¿no? Que habitualmente los periodistas somos muy yonkis y tenemos, seguro que ustedes también, varios periódicos y la tele y vemos el informativo y tu pareja no entiende por qué quieres ver otro informativo. Si han visto uno, bueno, no pasa nada, somos yonkis. Pero algo de eso, aunque solo fuera un poco, deberíamos de transmitir a la sociedad, que necesitan romper el círculo o el filtro de la burbuja, como se llama ahora, y salir de voy a leer en Facebook solo a los que piensan como yo, que hablan como yo y que tienen mis intereses. Al final va generando una falta de espacio público, de espacio de convivencia, que hace bastante daño a la democracia. Eso, sin hablar de otros nuevos retos que vienen en camino, como la inteligencia artificial o como el Internet de las cosas, donde si no somos conscientes de cuáles son las consecuencias de usar, de no proteger nuestra privacidad, por ejemplo, bueno, pues seguramente tendremos problemas. Y en realidad, pues yo no tengo mucho más. Llevo aquí 3/4 de hora hablando, me toca beber agua, necesitaría alguna preguntilla para poder respirar por lo menos durante un minuto. No sé si hacemos preguntas o hacemos lo que tú digas. ¿Ya he bebido? Ya está, estoy abierto. Pues nada, se abre. Sobre todo es, cuando has hablado del tema de la transparencia, vamos, de todo lo que has hablado, habría mucho sobre lo que hablar. Pero sí es cierto que yo, como profesional y además como lectora, me ha llamado la atención cuando has hablado del contenido, el poco valor que se da a la información razonada. Es cierto. Pero yo me doy cuenta, y me da miedo, que como lectora, cuando a veces leo el periódico o escucho la radio, sobre todo porque bueno, el tema digital quizás ha acostumbrado también nuestra mente a tener información rápida. Si veo que el texto es muy largo, en ocasiones me canso y salto de párrafos. Entonces, eso me da miedo, porque además, y es un poco al hilo de la información razonada, hasta qué punto nosotros hemos acostumbrado a los lectores, a los oyentes,
a tener una información excesivamente rápida. Antes sabíamos que la información rápida no la daba la radio, que después te ibas al periódico y leías algo más asentado, más reposado. Ahora ya no. Buscas lo que es el titular, si acaso te lees las 4 primeras líneas y a lo mejor quizás cómo finaliza. Pero entonces es un grave problema que yo creo que para la profesión, para nosotros, para los que quieres, cuando quieres hacer una información y te dicen, no, es que es muy larga, no cuentes tantas cosas, porque el lector es que no lo quiere. Sí. ¿Contesto? ¿Hay otra pregunta? Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente hay un error conceptual de base, y es que la gente confunde instantaneidad con tiempo real y transparencia. Es decir, lo he leído rápido en Twitter y ya me he enterado de todo. Y ese error conceptual pues lleva a situaciones divertidas para poder reírnos un poco, que por ejemplo anotaba yo aquí cuando Lluís Llach retuiteaba un contenido del Financial Times que comparaba a Puigdemont con Gandhi. El problema es que decía, era un artículo irónico, pero ¿qué ha hecho la gente? Leerlo solo, el titular, seguramente no entenderlo y creer que eso crea la verdad. Yo no sé cuál es la tarea del periodismo o cómo podemos atacar eso. Lo que sí sé es que la opinión pública informada o los espacios informados sí funcionan. Lo que pasa es que funcionan menos que los espacios emocionales. Y muchos de nosotros como lectores, también muchos de nosotros como actores políticos, hemos descubierto que la vía emocional es más rápida. No tengo que argumentar, solo tengo que conectar contigo. Conecto porque tienes un sesgo informativo igual que el mío, con lo cual te gusta lo que te voy a contar y no hace falta que lo leas. Ahí yo creo que creo que estaría el gran reto. Yo creo que los pequeños proyectos periodísticos que están naciendo ahora, hablábamos anoche en la cena, pues desde Alternativas Económicas a Infolibre o El Diario o El Confidencial, lo que fuera, están utilizando nuevas narrativas de textos largos y funcionan. Lo que pasa es que funcionan para audiencias más pequeñas. El problema es a ver cómo ajustamos que los costes de producción puedan pagar también los salarios de esos periodistas, puedan tener una masa crítica de audiencia suficiente. Ese es el problema, pero desde luego el resto apuesta por ese triángulo que yo señalaba: instantaneidad igual a tiempo real igual a transparencia. Y esa es una trampa en la que caemos todos. Cuando el Gobierno dice, voy a informar en tiempo real, yo me echo a temblar. Yo no necesito tiempo real, necesito claridad y veracidad en los datos. Me da igual que sea en tiempo real. Yo quería plantearle, respecto a lo que ha hablado de esa, digamos, exposición muy interesante, ¿no?, sobre la visión de la comunicación, uno de los aspectos que ha tratado el pluralismo, la diversidad, el dar cabida a otras narrativas, a otros agentes de cambio que no aparecen representados en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto cree que de alguna forma se deben de promover, tanto en los medios de comunicación públicos como privados, pues esos espacios? Es decir, ¿qué cauces habría, por supuesto, desde la libertad de cada periodista de elaborar sus contenidos, el recoger esas visiones que están excluidas, ¿no?, de esas minorías sociales, ¿no?, el ejemplo que ha puesto de cómo se trata, por ejemplo, el tema de los refugiados en la televisión pública húngara? Y también, eso por un lado, y luego por otro lado, ¿en qué papel quedan a su juicio los medios de comunicación públicos municipales? En concreto, radios municipales, que yo creo que sí hacen una labor importante y que, han sido hasta cierto punto menospreciadas y digamos, tanto por parte de los gobiernos como por parte de la legislación, de cómo regularizar su situación, ¿no?, y que pueden ser, en mi opinión, pues quizá unos agentes de cambio, ¿no?, las emisoras, los medios de comunicación pequeños, pues para apostar por dar cabida a nuevas temáticas que en los medios convencionales poderosos no hay cabida, ¿no? Esas son un poco las dos reflexiones. Perfecto. Muchas gracias. La primera, ¿qué hacer para promover la diversidad, el pluralismo o la inclusión o la participación? Yo señalaría, si yo tuviera que diseñar una política pública, me centraría en los medios de titularidad pública. Primero, porque tienen una obligación más amplia y más extensa hacia la sociedad. Y segundo, porque, como señalaba antes, estoy convencido de que en la medida en que una buena práctica se aplica en el medio público, el privado lo copia. Imponer la práctica por la vía del privado es muy difícil, porque enseguida choca, y es una tensión evidente, con la libertad de expresión, con la libertad de información, con la libertad de criterio editorial. Yo no iría por esa vía, porque va a chocar. Por la vía de los medios públicos,
yo siempre explico que la estrategia de una empresa reside no en saber decir sí, sino saber decir no. Yo veo en los medios públicos, y ustedes lo ven cuando van a casa, muchísimo contenido que no aporta nada, pero nada, de nada, de nada, porque es lo mismo que está emitiendo Telecinco, Antena 3. Yo pienso que tenemos que empezar a asumir que los medios públicos tienen una función social, de representación, de inclusión, de participación, y que eso significa dejar de hacer un montón de cosas y significa perder audiencia. Yo no creo que eso sea un escenario terrible, sobre todo porque en la medida en que no se financian con publicidad, pues tampoco es tan terrible. Sí es terrible que no seamos líderes de audiencia y que además hagamos lo mismo que la privada, porque entonces eso nos está saliendo carísimo. Eso señalaba yo antes, se llama el test de valor público. ¿Para qué quiero un medio público si es para emitir las motos? ¿Para qué de verdad lo quiero para eso? ¿Se pueden promover espacios de inclusión? Sin duda. Yo creo que aquí el reto sería, y lo uno un poco con lo segundo, encontrar productos informativos que sean distintos. Como señalaba con la reflexión del autoestopista galáctico, no se trata de hacer un informativo otra vez un informativo para jóvenes, un informativo para inmigrantes. Yo creo que eso pertenece a nuestro pasado y está bien, pero ahora habría que buscar otros formatos, quizás en redes sociales, quizás en transmedia, quizás en mucho de esto que se llama, ¿no?, el hazlo tú mismo, piezas más pequeñas, más para tableta, más para consumo en móvil. Bueno, pues eso sería por la vía de la infraestructura, ¿no? Por último, en relación con los medios municipales, yo creo que tienen una tarea básica y que tiene sentido en la medida en que hacen radio municipal. Algunos la hacen, otros no lo hacen, como sabes de sobra. Si tienen una función municipal y tienen una tradición y tienen un arraigo, yo creo que son, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando no tienes la carga de la audiencia, tienes mucha libertad. Entonces yo creo que se puede destinar una partida municipal a la creación de al sostenimiento de una radio municipal que dé voz precisamente, por ejemplo, se me ocurre, a los jóvenes, ¿no?, para que todos los colegios pasen por ahí para que vean cómo funciona una radio. Solo con eso ya sería un plan educativo de alfabetización buenísimo, solo con eso. No sé si está bien. Hablaba antes de la CNMC. Sí. Exactamente, ¿qué es ese organismo, quién lo integra y cómo impulsarlo? Porque decía que puede tener mucho futuro de cara a... La CNMC me refería al Consejo Nacional de Mercados y Competencias. Es el órgano que vela porque haya competencia en los mercados. La anomalía española es que ese órgano reúne todos los órganos de competencia: energía, telecomunicaciones, transporte, audiovisual, teleco. Eso es una anomalía. En Europa esas ideas están separadas. Esas áreas económicas están separadas, precisamente porque puede haber conflicto de interés. A día de hoy, yo señalaba al principio, vivimos en un mundo zombie. Un medio de comunicación es muchas cosas. Por ejemplo, Telefónica. No, es que Telefónica no es un medio. Bueno, si usted quiere, pues no es un medio. Hay una fusión entre tecnología, contenido, infraestructuras, que si eso no está bien separado, genera conflicto de interés. A mí uno de los grandes temas que va a haber en el futuro y que sin duda va a ser la lucha por los derechos civiles del futuro tendrán que ver con la neutralidad de la red, ¿no? O sea, con la capacidad que tiene quien te da la red de darte más canal o menos canal. Básicamente te obliga o te permite ir por una autovía hasta Madrid o ir en AVE hasta Madrid, o te obliga a coger un cercanías. Pues si eso lo decide una empresa privada, una corporación tecnológica, ahí vamos a tener conflictos con los derechos civiles, porque yo lo único que tengo que hacer con quien me molesta, no lo tengo que censurar, simplemente le obligo a ir por un canal estrecho, con lo cual nunca podrá crecer, nunca tendrá audiencia, nunca llegará lejos. A lo que aspiro en la CNMC es a que eso esté en su agenda, a que las consecuencias
de las decisiones que se toman en el ámbito de la tecnología tienen consecuencias en el periodismo, muy directamente. Sí, hola. Hablaba también de los medios de comunicación públicos. Yo trabajo en Canal Extremadura Televisión y cada poco tiempo, casi a diario, surge el debate o nos cuestionan por qué existe un medio público, porque tiene que existir una televisión pública en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento. ¿Cómo se convence a la audiencia de que nos necesitan, que nosotros periodistas lo tenemos claro, sin conectar emocionalmente con ellos o con información pura y dura? Porque a diario, cada vez que hacemos una pieza, un vídeo para el informativo, vemos que o conectamos emocionalmente con ellos o apagan la televisión. Sí. Aquí hay por lo menos dos argumentos sobre la mesa en defensa de los medios públicos. Lo que sucede es que esos argumentos no siempre se cumplen. Y entonces cuando la tele pública entra en crisis, porque cuando no se cumple, pues si no estás haciendo la función que se te encomienda, pues tenemos problemas. La primera función, y en Extremadura estoy seguro de que sucede, igual que en Castilla-La Mancha y también en Andalucía, es la capacidad de vertebración social. Somos tres comunidades muy extensas, somos Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, y seguramente el único hilo conductor es la televisión pública. Lo único que tienen en común, lo único que pasa en todos los sitios al mismo sitio a la misma hora. Esa capacidad de vertebración para mí es muy relevante. Otra tarea de vertebración también la tiene la universidad, pero la televisión pública la tiene. Y la segunda pregunta, o la segundo argumento que yo daría, tiene que ver con las audiencias. Las televisiones públicas, y en estas tres comunidades que señalo así es, hay un grupo de espectadores y oyentes que no le interesa a las privadas y que no va a hacer nada por ellos. Tiene que ver con los jóvenes me refiero a infantes, vamos, y tiene que ver con las personas mayores, zonas rurales, zonas no urbanas. Esos están fuera de la televisión privada, pero fuera, no les interesa. Si no atendemos a esas personas, yo me planteo por qué generamos entornos de exclusión. ¿O es que estas personas no tienen los mismos derechos? ¿Estas personas qué les pasa? ¿Por qué un señor sea de un entorno rural, sin estudios y mayor de 55, no se puede hacer un programa para él o para ella? Entonces, las televisiones públicas ahí cubren una función. Decía antes, lo que entra en conflicto a menudo es cuando la televisión pública quiere competir con la privada. Entonces yo ahí no la voy a defender. O sea, cuando quiere hacer un espectáculo el sábado por la noche que es el mismo que está haciendo La Sexta. Pues yo eso no lo entiendo. El precio que tienes que pagar tu director general cuando va al Parlamento a dar explicaciones es que eso tiene poca audiencia. Hacer un programa razonado, tranquilo, sin gritos, sin insultos, sin chicas en bikini, da menos audiencia. Y eso es lo que hay. Pero yo de verdad pienso que no debe ser nuestra obsesión la audiencia. Porque si no, si queremos audiencia, yo ya sé lo que hay que hacer, y vosotros también. No sé si te he contestado o más o menos. Vertebración. No es que busque la tiranía de la audiencia, pero en realidad existe. Existe, claro. Existe, y cuando el director general venga aquí tiene que dar cuenta también de eso, porque si no dirán que nadie ve la tele o que nadie la sigue en internet, porque eso ya está pasando, que estamos también pues luchando por estar ahí, cambiando la estrategia. Y entonces, ¿qué sentido tendrá sin nadie? Sí, en la parte digital está claro que, igual que hay un segmento de audiencia que va a su casa por la tele, a ver la tele por la tarde, a descansar y a ver un magazine, digamos, blanco, eso en redes sociales, internet no te funciona, y eso es lo que seguramente, intuyo, te hace desconectar de la audiencia joven, y entonces tendrás que ofrecer otro producto distinto, que no es el de la tarde, sino otra cosa distinta. Para eso, quizás quédate con esto, podrías reclamar algunos recursos para poder cambiar, para hacer un producto más entretenido, más transmedia, más diferente. Vale, así que quédate con eso mejor. Muy bien, gracias a todos.